Saluditos hermanos y hermanas en Cristo, soy el Padre Ramón Villamor. Para mí es una gran alegría poder comunicarles la palabra de Dios diariamente, así como también diferentes temas que vamos a ir tratando, temas de formación humana, temas de formación espiritual, de crecimiento de nuestra fe. Les invito a que le den like a los videos, a que se suscriban, también es importante, a que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que lo compartan en sus redes sociales para que la palabra y el reino de Dios se vaya extendiendo cada vez más. Que Dios les bendiga. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre ellos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré mi espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, di al espíritu: así dice el Señor de los cuatro vientos, ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Hemos estado leyendo el Evangelio de San Mateo, casi en una lectura continua, con algunos saltos, ¿verdad?, de algunos pasajes, pero casi que de corrido.
Y hoy pues se presenta un grupo de fariseos. Un grupo de fariseos que habían escuchado que Jesús había hecho callar a los saduceos. Habían preguntado por la resurrección de los muertos. Y Jesús le había contestado con tal sabiduría que aquellos pues no tuvieron nada que replicarle. Y estos fariseos se sienten interesados por Jesús. Y uno de ellos se acerca, el experto en la ley, le pregunta, dice, para ponerlo a prueba. Quizá este ponerlo a prueba no era tan malicioso, quizá era como una curiosidad genuina. Y le pregunta por el primer mandamiento. Entre los judíos del tiempo de Jesús, pues había unas grandes discusiones entre los fariseos por los mandamientos precisamente, para ver cuáles eran los más importantes. Tenían creo que 613, algo así, 613 mandamientos. Imposible de cumplir. Si nosotros con 10 se nos hace difícil, imagínense ellos 600 y tantos, ¿no? De esos 600 habían hecho como una selección de 300 y tantos que eran como los más importantes, pero habían discusiones de cuáles eran más importantes que otros. Le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Va a la Torá y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. La novedad es que Jesús en este momento entonces toma otro mandamiento, va al Levítico y une entonces ese mandamiento de amor a Dios con amor al prójimo. Dice, y el segundo es semejante a este mandamiento es el primero, pero el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace del amor un solo mandamiento que resume todos los demás. Toda nuestra fe, toda nuestra vida, nuestra relación con Dios se puede resumir en una sola palabra, en amor. Dios es amor, nos dice San Juan. Y el amor es precisamente el centro, lo esencial de nuestra fe. Amar a Dios. Y antes de amar a Dios, tenemos nosotros que dejarnos amar por Dios. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida, nuestra alma, para que el amor de Dios nos inunde. Y como respuesta, entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Este amar a Dios va acompañado con el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Podemos notar que en este segundo mandamiento están resumidos dos amores, al prójimo, pero también a nosotros mismos. Ama a tu prójimo, pero reconoce que tú eres también criatura de Dios y reconoce en el hermano la misma dignidad que tú tienes. Esto tenemos que ponerlo también en justa medida, porque a veces o nos amamos mucho a nosotros y no amamos al prójimo, o hay personas que aman tanto al prójimo que se olvidan de sí mismos. Y hay que tener un equilibrio entre el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Entonces vemos, Señor, lo que nos invita es a amar. En definitiva, pues que podamos hoy abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser al amor. Que nos dejemos amar y que amemos con la misma intensidad que Dios nos ama. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.